La inteligencia es la capacidad para percibir lo esencial, lo que es, y educación es el proceso de despertar esta capacidad en nosotros mismos y en los demás. ¿Qué quiere decir esta frase que viene al clavo con este congreso y con lo que nos va a decir Paula? ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros con esa inteligencia que tenemos podamos discernir, percibir, ver lo correcto, ver a través de la generosidad, decidir con esa generosidad para poder discernir también y tomar la decisión correcta. Y esto de despertar esta capacidad de nosotros mismos, de educarnos a nosotros mismos, tiene que ver mucho con esto mismo, de que aprendamos de otras personas que tienen más experiencia en ciertas áreas para poder nosotros comprendernos y avanzar con seguridad y con confianza de lo que se nos está presentando. Muchas veces, por ejemplo, la medicina china, la acupuntura, la tienen mal vista por un montón de situaciones, que duele, que molesta, que no sirve mucho, que etcétera. Y, y sin duda es una medicina milenaria, ¿ya? Acá Paula nos va a ir aclarando punto por punto para que nosotros también nos informemos y veamos en realidad de qué se trata esto, ¿ya? De por qué los mitos que hay detrás de eso, qué es lo que pasa con esto. No es que nos vaya a dar una clase de medicina china y que no entendamos nada, sino que es, si tú te quieres hacer algo para ti, si tú te quieres hacer biomagnetismo, flores de Bach, acupuntura, sanación con ángeles, sanación energética, astrología, si quieres hacerte cualquier terapia, siempre averigua, discierne, pregúntate, pregunta a la persona de qué trata, en qué me ayuda, para qué. Ya, eso es, no ir así como a ojos cerrados, sino que uno tiene que tener esa sutileza de tener ese conocimiento para saber cómo me va a ayudar, cómo me voy a sentir, etcétera. Y así vamos a ir poder sanar, poder avanzar, poder crecer, poder ser felices. Te dejo a Paula. Paula también hace terapias florales, también estudió biomagnetismo, tiene hartos estudios que ella nos puede decir que yo no los nombro bien, así que ella se nos va a decir todo lo que hace en conjunto para esta sanación de la persona. ¿Ya? Acá te voy a dejar, te había silenciado. Ahí sí, ahí sí. Déjame, ahí, ya, listo. Ahí sí, Sí, ahí sí, que había silenciado a alguien. ya dale. Bueno, mi nombre es Paula Ramos, hermana de las chicas Ramos, hermanitas Ramos. Bueno, yo soy, bueno, estudié primero, para comenzar, estudié terapia floral en el año 2013 y después me empecé a meter en el tema de las terapias en los años siguientes. Estudié medicina tradicional china por 4 años y realmente es lo que más estoy ejerciendo ahora, la medicina china, complementándolo con la terapia floral. La verdad que me da muy buenos resultados trabajando las ambas juntas, que de repente dedicarme solamente a terapia floral o a medicina china. La idea para mí es trabajar de forma más integral, uniendo la medicina tradicional con la terapia floral, trabajando con Bach, que es lo que estudié, después complementándolo con California y con la flora australiana. Bueno, para contar un poco más, bueno, actualmente lo que más me dedico es la medicina tradicional china, o más vista, o la gente nos conoce principalmente como acupunturistas, porque la acupuntura, bueno, en realidad la medicina china tiene distintas técnicas, dentro de esta está la acupuntura, y que la mayoría de la gente nos conoce como acupunturistas, porque es la punción de agujas. Pero en sí está completa por un montón de técnicas, entre esas, como te digo, la acupuntura, las ventosas, que son unos frasquitos de vidrio que generan succión, la moxibustión, que es aplicación de calor, y la electroacupuntura, las técnicas de sangría, que son milenarias, y la auriculoterapia, en realidad hay un montón de otras técnicas más. Bueno, ustedes saben que la medicina tradicional china es una terapia milenaria, están rodeando 4.000 años atrás, y lo que busca es mantener el equilibrio del organismo
principalmente como objetivo específico, todo va a depender del tipo de paciente que nos asista, o sea, que nos asista a la consulta, y ahí se hacen una serie de preguntas, se hace como una entrevista en base a las técnicas que después voy a pronunciar. Y ahí, de acuerdo a eso, empezamos la terapia y determinamos qué tipos de técnicas vamos a usar con cada paciente. No quiere decir que yo vaya a usar todas las técnicas que nombré, ventosa, acupuntura, moxibustiana, electroacupuntura, de repente con un paciente, sino que puede variar. Puede variar dependiendo de la persona. En sí, bueno, la acupuntura, como le expliqué, es la punción de agujas en el cuerpo, en ciertos lugares del cuerpo. Nuestro cuerpo está regido por canales, o más conocido también por la gente como meridianos, que circulan de cabeza a pies. Y, ¿cómo se llama? Y se utilizan para ello agujas metálicas de acero inoxidable, que son desechables y estériles. Eso es un punto bien importante porque me han llegado pacientes que me dicen que no, que la persona que lo atendió, que en realidad no pregunto el nombre, eso depende de cada persona, es como, no doy más detalle, me atendió, pero me dijo que estas agujas yo me las llevara en un frasquito con alcohol, y en realidad después me vuelvo a aplicar con la misma aguja a la siguiente sesión. En este caso no. Lo que somos acreditados por el Ministerio de Salud, que es una terapia que tiene que estar, o sea, por eso también estudiamos 4 años, tiene que estar acreditado por el Ministerio de Salud. Es un punto importante porque nosotros somos prestadores de salud. Es decir, que a la acupuntura se le tiene que dar el espacio que le corresponde, y siendo que tiene que ser una medicina que es complementaria a la medicina alopática. Por lo tanto, nosotros apoyamos, somos auxiliares del área de la salud. Por lo tanto, hay que trabajar de la manera correcta, utilizando agujas estériles, que son desechables, y esas se eliminan de la forma correcta en pocillos dispensadores que los vienen a retirar, una empresa obviamente que se dedica a retirar material cortopunzante, ¿ya? Yo igual acá tengo una muestra para que se aseguren siempre de que uno saca de estas agujitas, que son de distintos tamaños, dependiendo de lo que vamos a ocupar, que tienen que ser selladas, y vienen selladas, vienen con fecha de vencimiento, vienen estériles. Eso también es un factor bien importante para que sepan, por si acaso. Yo por lo menos trabajo así, y esa es la manera correcta y la que estamos autorizados para eso. ¿Ya? Bueno, la punción de la aguja es una técnica invasiva, por lo tanto puede provocar un poco de dolor, siempre dependiendo del área. Siempre las áreas más sensibles son las manitos y los pies. Siempre son las zonas más sensibles, entonces tienden a molestar un poco más. Igual yo le explico al paciente, hay gente que tiene más tolerancia, hay gente que tiene menos tolerancia, y muchas veces puede sangrar. El sangrado es normal dentro de la terapia, también todo depende del sistema de circulación del paciente. Hay gente que tiende a drenar más fácil la sangre y hacer moretones, es también normal, y también uno le dice al paciente que es parte de la terapia. Ya es como que se genera un moretón, pero en realidad lo que pasa es que el objetivo de la acupuntura es al uno insertar la aguja en el cuerpo, en el punto o cavidad que estamos utilizando, dependiendo del diagnóstico que uno haya utilizado, es, por ejemplo, generar una microherida interna. Esa microherida interna lo que hace es activar todo un sistema nervioso muscular. Eso llega obviamente a nivel cerebral, y eso que obviamente se van a liberar una serie de hormonas, entre las más conocidas son la endorfina, la dopamina, etcétera. Pero para qué vamos a dar tanto detalle, pero se liberan hormonas que al final te ayudan a sentirte mejor, analgesia y relajación, porque ahí obviamente se activaría más el sistema nervioso parasimpático, obviamente que te produce más relajación. ¿Ya? Que eso es lo que uno busca en una terapia. O sea, asistir a una terapia en sí es relajarte, disfrutar. Hay gente que queda activa, pero la mayoría me ha pasado que se relaje en vez de activarse. Eso, principalmente con la acupuntura. Las ventosas es otra de las técnicas que nosotros utilizamos. Generalmente yo la utilizo con todos los pacientes, porque la mayoría de los pacientes vienen con contracturas en la espalda.
las ventosas producen un efecto de succión sobre la piel, también se utilizamos a medida de los puntos, los meridianos, principalmente en la espalda, se puede usar en otras partes del cuerpo, pero a nosotros también en la espalda nos sirve como una metodología de diagnóstico. Es decir, que dependiendo al arrastrar la ventosa por la espalda o al irla localizadas en el cuerpo, dependiendo si hay zonas que están más claras, más oscuras, nos da obviamente un diagnóstico más profundo. Obviamente eso ya es como más para uno interno, más técnico, se podría decir. Pero en sí, lo que nos importa aquí es que la ventosa nos ayuda a abrir el canal energético y permite la libre circulación, abre los poros de la piel, permitiendo eliminar cualquier factor patógeno causante de desequilibrio y la enfermedad. Es decir, podemos liberar toxinas porque movilizamos sangre, energía y los fluidos de nuestro cuerpo, ¿ya? Eso generalmente, por eso lo digo que generalmente en la espalda, porque la mayoría, bueno, en la espalda pasa un meridiano bien importante, que es el meridiano de la vejiga. En él están como que hay puntos reflejos de todos los órganos de nuestro cuerpo, entonces como que por sí nos ayuda a trabajar en forma como más global también. La espalda es como que tiene un poder, incluso de repente uno que quiere sanar un dolor de rodilla, tú trabajando en la espalda, a veces puedes generar obviamente un mayor alivio que trabajando a veces en forma local. A pesar que en forma local siempre va a ser más efectivo, pero siempre se trabaja el cuerpo distalmente y localmente. Eso es, así funciona lo que es la terapia china, porque hay gente que a veces viene por, no sé, porque viene con un dolor de brazo y me dice, pero ¿por qué me tengo que sacar la ropa si es el puro brazo? No, no es el puro brazo. A veces podemos trabajar el brazo con puntos de la pierna o puntos de la espalda o el abdomen. Por eso te digo que es como, de repente digo, no, que la idea es que esté cómodo, y otra que también podemos trabajar la acupuntura en forma distal y zonal, para que sepan por si acaso. Así que no se sorprendan de repente cuando trabaje la parte más de glúteo y que esté atacando otra cosa, porque es así. La acupuntura funciona así, la medicina tradicional china. ¿Ya? Pregunta, aprovechando que estoy hablando de las ventosas, ¿por qué hay como un, bueno, yo me he hecho con mi hermana hartas terapias de eso, de acupuntura, todos esos nombres raros que ella que dijo, menos sangría, no voy a hacerme sangría. Bueno, ¿por qué eso cuando tú pones las ventosas y tú en mi caso ya las pasas, al sacarlas es como que me entrara aire, es como un alivio, como una sensación de, como que me sacaras algo, es como que estuviera como con algo y tú se va. ¿Por qué? O sea, técnicamente, ¿qué es eso? ¿Qué es esa sensación como de alivio, de me sacaste un peso de encima? ¿Qué es eso prácticamente? No, bueno, no. te saqué el diablo que llevas dentro. Pero... no, lo que pasa es que la ventosa, obviamente, cuando uno la moviliza, bueno, estamos activando y estamos moviendo obviamente la sangre, la energía, la sangre, por eso empieza a quedar la zona más roja. Obviamente, al dejarla fija, que es lo que he hecho contigo también, que queda marcada, igual pregunto a los pacientes si le importa que les quede marcada, porque hay pacientes que no les gusta que le quede marca en el cuerpo, ¿cachai? Entonces yo igual pregunto, porque me ha tenido experiencia, que hay pacientes que yo les explico, y al otro día se ven esas ventosas marcadas como moradas y se impactan y me mandan fotos, pero ¿cómo tan feo? Sí, la verdad que no es muy bonito, pero ayuda y desaparece en 5 días, 4 días, ¿ya? El tema de que tú sientes ese alivio, porque obviamente al succionar, porque de repente también cuando yo a veces puedo generar un mayor efecto succión o no tanto, también depende de la tolerancia del paciente. Por ejemplo, en tu caso, como tú eres mi hermana, trabajo un poco más en esa parte, más agresiva en esa parte, te succiono más y obviamente si tú sientes alivio, porque estamos trabajando puntos también de tu pulmón, que tú eres buena como para suspirar, y obviamente es como que esa succión, el ir retirando es como que, por eso piensa que es como la capa de, a ver, como, es como el efecto de la sangría, que en realidad nosotros, la ventosa se pone roja, nosotros hacemos que la sangre llegue hacia la superficie de la piel. Por lo tanto, ¿qué Por eso pasa? le pones calor, por eso le pones Eso calor. también porque obviamente con calor, porque es para que haga succión con tu Ah, cuerpo. ya, ok. Pero obviamente, como vas a sentir, porque obviamente la ventosa te salen, muchas veces te salen húmedas.
ahí notáis que el paciente tiene humedad interna. Oh. O a veces tiene un aire y queremos mover ese aire que tiene, que típico cuando dice, ay, sé que tengo como un aire en la espalda. Y en realidad esa molestia también la movilizamos, como que la tiendes a sacar a través de los poros. Y como eso sube hacia el exterior, lo que tienes interiormente, por eso también te sientes aliviado, porque al final sube la sangre a la superficie. ¿Y qué pasa al subir la sangre a la superficie? Se produce una analgesia. Ah. ¿Por qué? Porque se está oxigenando ese tejido. Al subir la sangre se Ah, se oxigena. oxigena. Ah, Entonces, lo mismo también, la sangría hace ese efecto y por eso también alivia el dolor. También queda marcado porque la sangría se trabaja con la ventosa. ya. En la técnica uno rompe la piel, obviamente la sangre sube y sacamos como la sangre oscura, como la sangre que de repente cuando hay un dolor hay una zona de poca oxigenación. Al sacar esa sangre hacia afuera, ¿qué hacemos? Esa sangre que estaba abajo y que estaba como estancada, que es por un estancamiento, que es el dolor, esa sangre va a subir y va a empezar a drenar sangre oxigenada. Se nutre el tejido y por lo tanto se alivia el dolor. Y la ventosa Mira, también tiene un efecto, ya, obviamente no te va a salir sangre, ya. pero igual estamos movilizando. O sea, está subiendo a la superficie una serie de factores, obviamente, de sanguíneos, porque se te activa la circulación. Si al final el tema del estancamiento, o sea, del dolor, es un estancamiento de energía, de sangre o de humedad en cierta zona, o frío muchas veces, porque el dolor puede ser por un montón de cosas, puede ser por frío, el frío siempre estanca, estancamiento, puede ser un dolor por calor, todo eso uno va preguntando a la gente si de repente un dolor específico a usted se le alivia con calor o el dolor se le alivia con frío. Ah, de veras. Mira. Ya, porque hay dolores que son que uno tiene que sacar calor, hay otros que tú tienes que poner calor porque es frío interno. Y eso todo uno lo evalúa en una serie de preguntas, miramos la lengua y otra serie de preguntas si preguntamos si es friolento, acalorado, si bebe frecuentemente líquido frío o más caliente. Y así uno va sacando como un diagnóstico. A veces obviamente un diagnóstico uno no lo hace en una primera sesión, porque a veces pues ya la tercera y vais como conociendo a poco al paciente. Aparte hay pacientes que en un principio no se abren pues, totalmente. No cuesta, de repente no te dicen todas las enfermedades que tienen y eso va saliendo con el tiempo, las tristezas que tienen y así. Pues. Eso es lo que, pero como te digo, las ventosas lo que haces es activar la circulación sanguínea entre otros, ¿ya? Que sería como por ejemplo una especie de drenaje también que te va a movilizar. Las ventosas que yo utilizo son estas. Antiguamente es típico las abuelitas que decían, a mí me ha pasado con pacientes que me dicen, ay, mi abuelita me ha pasado un vaso con una moneda y me hacía ventosas con un frasco en un vaso en una casa. Es una técnica, por eso te digo, una técnica milenaria, que en realidad antes lo hacía la gente con lo que había, antes lo hacían hasta con cachos de toros, de vacas. De veras, sí, po. En China se hacía con bambú también, con la especie del bambú, lo trabajan y aparte también, como te digo, con cachos, con cuernos de animales Ya. antiguos y ahora se modernizó y se hicieron estos vasos maravillosos que son perfectos porque uno lo puede agarrar de forma, tiene incluso para tú agarrarte en la zona del dedo, la agarras mejor, hay de distintos tamaños, yo uso una más pequeña, esta es la mediana y hay una más grande. Ya. También depende, por ejemplo, del cuerpo del paciente. Obviamente, si es más flaquito, más gordo, y así voy variando con el tema de las ventosas. ¿Cachai? Pero es principalmente esto. Y se usan con fuego y uno coloca una tórula adentro y se va generando esa succión ¿No te quema? O sea, yo te pregunto y se porque moviliza. mucha gente me puede preguntar, ¿y eso quema? No, no quema. Por lo menos yo de experiencia, no, nunca. No, no es así, porque es leve, es como una... bueno, por eso tienen que ir con personas que conocen esto. Y acá, bueno, Carla preguntaba si se puede hacer en otras partes del cuerpo. eh, y, o sea, lo que explicabas tú, porque No, por eso, preferentemente la espalda, preferentemente. sí, Pero sí se no, puede hacer otra parte. sí, 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 sí. Yo me he Sí, hecho en lo que otras pasa es que es partes. lo más normal, pero en el pecho para Sí, sacar. sí, 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 no, sí se puede. Incluso la zona esta del hipocondrio, que abajo del pecho, esta zona a veces que duele también uno la puede utilizar.
Por ejemplo, es que hay distintos tipos de ventosas, y esta es como te digo que es la de vidrio, la que yo uso generalmente, pero uso la de acrílico, que son fijas, que uno va como aspirando la piel, y la otra que son de repente las de silicona, que se usan mucho en niños de repente, porque la piel del niño es más sensible. Entonces las de calor, lo que pasa es que no debería quemarte cuando uno la sabe hacer bien, porque a nosotros siempre nos decían, tengan cuidado de quemar a los pacientes, porque es verdad, nunca yo quemé a ningún paciente, porque siempre lo hice con mucho cuidado, porque no debería, ¿por qué? Porque al final de cuentas tú cuando vas tomando la ventosa, se va calentando. Obviamente llega un momento que esto ya está muy caliente y tú la cambias, por eso uno trabaja no con una ventosa, trabaja con muchas ventosas, entonces cuando tú ya notas que esto ya está calentando mucho, tú la cambias y usas otra. Y así va, entonces, esto es la idea, esto es lo que quema, cuando ya el vidrio se quema, se calienta mucho. Y obviamente hay que tener cuidado con el fuego, de obviamente no trabajar con el fuego cerca, eso en realidad es una técnica tan rápida que no debería quemar, y tampoco la piel. A lo más dejarte esa marca roja, que hay pacientes que le queda rojo, hay que le queda morado, todo depende también del nivel de dolor que pueda tener en esa zona o Sí, pero alivia. Lo importante afectada, es que alivia, da lo pero mismo, alivia. sí, da lo mismo como quede la piel, si tampoco uno no va a De ir hecho, a... de hecho, sí, pues de hecho hay ventosas que se ocupan en la cara, pues, que es típico ahorita que ahora está la onda facial, como la acupuntura facial. Ajá, Bueno, yo no he estudiado esa parte todavía, de la parte de la belleza, pero sí se ocupa mucho, por ejemplo, para el tema de la celulitis, que son unas ventosas más pequeñitas que son como de silicona, o en la cara, porque en la cara tú no puedes dejar una ventosa fija, porque no, imagínate que así un moretón, no, se movilizan, tenéis que movilizarla, movilizarla, movilizarla. Esas son técnicas obviamente que uno más adelante, por el momento yo no me he dedicado a especializarme en otra área y no en la parte todavía de estética. No sé, no llegó el momento, ya, me he especializado más en otras cosas. ya, Que la mayoría de las veces te llegan más pacientes para que la alivia es el dolor. Y me he tratado de especializar más en esa parte, en la parte del dolor, traumatológico, más reumatológico, porque es lo que más me llega, y la parte también más emocional, más como mental. Pero, pero eso es principalmente, por eso me he tratado de como enfocarme en esa área más que la estética. Quizás la estética la dejaría después como más adelante, porque al final ya, es como bien amplia. ya, Ya, la otra técnica es la moxibustión. La moxibustión es aplicación de calor en la piel en puntos también de acupuntura o canales, o más conocido como meridianos, mediante la combustión de hojas secas prensadas y molidas de una hierba llamada artemisa, logrando así dispersar el frío. Podemos calentar los canales, podemos eliminar también factores patógenos y también permitir la libre circulación de la energía y la sangre. Como todo, obviamente, ocupar calor también tiene riesgo de, obviamente, un pequeño eritema, que es como una quemadura superficial que queda rojo, no quemado, no es quemadura superficial, como que te queda como la sensación sensible, como un leve insolación, tampoco así, como la piel sensible cuando tú tomas sol, te queda enrojecida. Es el efecto de la mucibustión, enrojecer la piel, porque sí, ahí al estar roja está activo y ahí realmente penetró el calor a la zona que nosotros queremos trabajar. La sí, artemisa en este caso son unos puros de así como una hierba, bueno, ahora justo no los tengo aquí cerca, bueno, son distintas. Yo uso obviamente una moxa que es como más carbonizada para que no libere tanto humo, porque yo donde trabajo no puedo liberar mucho humo porque no tengo una buena ventilación como es lo ideal, pero igual hace el mismo efecto. Sobre todo se usa mucho para prevenir, típico a la época invernal, las patologías de frío, los resfriados. Entonces de repente es bueno, la acupuntura se usa mucho también para prevenir cosas, más que enfermarte, prevenir. Por eso de repente es bueno cuando ya uno se acerca a la temporada de invierno, es prevenir y de repente calentar un poquito el área, sobre todo en la zona que es del riñón, que es como la parte lumbar, calentar obviamente los canales para obviamente pasar un buen invierno dentro de todo. Eso pero también es preventiva en realidad, más que también tratar en el momento la patología. Tú puedes hacer la acupuntura sin necesidad de tener un dolor.
sino que hacerlo para mantener un sistema más equilibrado a nivel energético, porque cuando hay un desequilibrio obviamente se produce la enfermedad, porque si todos fluyéramos armoniosamente dentro del sistema de los elementos que conforman la acupuntura, obviamente seríamos, nadie estaría enfermo, nadie estaría enfermo, que es lo ideal, pero bueno, siempre pasan cosas y más con el mundo de ahora que mayormente hay mucho estrés y eso al final nos desequilibra a todos, la misma ansiedad, que son patologías que últimamente llegan harto, el tema del estrés, la ansiedad, la crisis de pánico, las depresiones. Entonces, es todo por el mundo actual como está y cada vez la gente te busca por eso, indiferente de la edad. Hay gente muy joven que ya tiene características, ya problemas heavy con respecto a su vida, no saben qué hacer y te buscan como que tú los trates de ayudar con su tema de estrés. Y así van llegando distintas patologías, como te digo. Trata varias, la acupuntura es muy amplia, la medicina china, pero en sí, ahí generalmente te buscan por dolor. Generalmente te buscan para que le alivies el dolor, porque a veces han probado con un montón con médicos, con kinesiología, y no han tenido muy buenos resultados, aparte de que están tomando puro analgésico, entonces al final te buscan de repente como última opción, siendo que a veces debería ser al tiro, pero a veces llegan así como ya la última opción, ya voy a hacerme acupuntura, ya, así que eso principalmente. La otra técnica que también uso mucho es la electroacupuntura, que es un aparato que emite corriente, obviamente una corriente que es tolerable al cuerpo humano, y se usa para ello, las mismas agujas que yo coloco inserto en el cuerpo se apoyan con unos electrodos y se aplica corriente. El efecto de la electroacupuntura es producir también el mismo efecto, analgesia, sobre todo en temas de dolor, generalmente se usa. Y eso lo que me permite es como que la misma acupuntura dure más tiempo. Eso como que en vez de durar, porque generalmente la acupuntura uno debería hacérsela, sobre todo cuando uno tiene un dolor fuerte, es hacerse 2 veces a la semana. Hay gente que ya me dice 1 vez a la semana, pero claro, debería ser mínimo 2 veces por semana. Entonces con la electroacupuntura permitimos que dure más y obviamente se potencia el efecto, porque al entrar la corriente al cuerpo, a la misma aguja internamente, lo que hacemos es estimular de mayor manera el sistema nervioso a través de todas las conductos obviamente musculares, llega la información y se liberan mayor cantidad de hormonas. La misma hormonas que obviamente todos conocemos, que sería obviamente la endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina, que son 4 químicos naturales, hormonas, que es el cuarteto de la felicidad. O sea, la endorfina, serotonina, la dopamina y la oxitocina, el cuarteto de la felicidad, obviamente nos estimula de mayormente la electroacupuntura, igual la acupuntura también. Por eso también te genera tanto, al final tú de repente una persona la tratáis por un dolor, pero resulta que le empieza a mejorar el ánimo, se siente mejor, tiene más energía y obviamente yo siempre les recomiendo que cuando empiecen una terapia es complementarlo con una buena alimentación, porque yo lo puedo ayudar, pero en realidad también tiene que ir parte del paciente, entonces al final uno pone el 50% y uno lo ayuda, le da la herramienta, pero también el paciente tiene que poner de su parte, lo mismo que fumar. Yo obviamente a todas las personas que me llegan que fuman, les recomiendo que traten de dejar el cigarro, porque muchas veces la patología que tiene también tiene que ver con el tema del consumo del tabaco. Acá, bueno, Carla nos dice, si pues buscan cuando ya está mal y deberían buscarlo preventivamente, que es mejor, obviamente. Claro, Y que le preventivamente gusta la sí. electroacupuntura, que no duele y alivia mucho. Y Carla sufre mucho de lumbago, dolores de cabeza y Sí, se ha aliviado bastante en sus cosas, así que, y lumbago de esos heavy, de esos sí, potentes, sí, y alivia, y alivia. sí. Bueno, y la otra es la auriculoterapia, que el uso yo en este caso yo uso semillas, obviamente en el pabellón auricular. En el pabellón auricular nosotros tenemos todos los órganos reflejos, o sea, como la reflexología, pero en la oreja. Entonces yo a veces para
para complementar el tratamiento de acupuntura entre sesión y sesión, coloca aurículo, la persona se lo tiene que estimular 3 veces en el día, se lo tiene que apretar. Realmente si se le van saliendo, es normal que se salgan, así que sobre todo con la humedad cuando se le va en el pelo, pero bueno, si se salió, se salió. Y eso qué pasa, que yo obviamente dejo estimulado los puntos, o sea, por ejemplo, si lo ve en la rodilla, pongo puntos de rodilla, pongo otros puntos también para ayudar a equilibrar, y eso es como que queda estimulado mientras entre sesión y sesión. Obviamente también no lo hago con todos los pacientes porque hay pacientes que no les gusta nada en la oreja y yo igual pregunto, porque hay gente, por ejemplo, los hombres tienen más pudor como usan el pelo corto, entonces me dicen, no, yo no quiero nada en la oreja porque van a preguntar en el trabajo y qué van a decir, así como que casi, porque hay gente así piensa, ¿no? Que de repente es gay, ay, que afeminado con tanta cosa de oreja y como que se está cuidando. Típico, de todo y de todo en realidad. Eh, y a veces lo asocian mucho a la ansiedad, que piensan que si tenéis pues, auriculoterapia puesta es porque estáis bajando de peso. Y en realidad no solamente para eso. Lo que pasa es que se hizo famosa por el tema que lo empezaban a estudiar los nutricionistas y obviamente complementaban su tratamiento con la auriculoterapia. Entonces, de repente, ¿por qué? Porque obviamente se controla la ansiedad. Hay puntos de ansiedad ubicados en el pabellón auricular o fuera del pabellón. Y obviamente te ayudan a controlar la ansiedad, hay puntos que te potencian la sed, es decir, de tomar más agua y de controlar el hambre. Y obviamente de calmar, porque hay unos puntos que obviamente te calman a nivel nervioso, la mente, que de repente eso es lo que te hace obviamente comer más, de repente ciertas cosas, ansiedad, andar como muy acelerado, etcétera. Como te dije, bueno, dentro de esas son como las otras más conocidas. La sangría ya la expliqué un poco a grandes rasgos también dentro de la medicina china. Hay otras técnicas como ejemplo el masaje tuina, que son técnicas que se usan más en el caso de los niños, porque a los niños obviamente hacerle acupuntura, o sea, se puede, de hecho en China se hace hasta en las guaguas, pero acá en Chile, estamos acá obviamente, no somos China, y los niños generalmente tienden a asustarse porque también los papás le meten también un poco más de miedo que ver una aguja, siendo que la aguja es una aguja que no es hueca, es sólida, es muy fina, varía el largo, pero en realidad a veces ni siquiera los pacientes ven el largo, sino que es una aguja muy pequeña que obviamente a veces va a generar una molestia en el momento y después no molesta más, y hay zonas que ni siquiera se sienten. Entonces, obviamente, el tema de los niños, generalmente no se trabaja mucho la aguja, generalmente ya se empieza a usar más en la época de la adolescencia. Ya los adolescentes, obviamente, acompañados de una persona mayor, pueden asistir a la sesión de acupuntura o medicina china. Los niños generalmente, por eso te digo, se usa mucho el tema, también puede ser preventivo usando las ventosas, también no mucho calor, sino que más acrílicas o de silicona, y el masaje tuina, que es tuina pediátrico, yo no lo hago, pero sí hay profesionales que se especializan en el tema más pediátrico, el masaje, y se puede usar moxibustión súper bien también en niños, que en ese caso también yo obviamente lo podría hacer. Bueno, hay un montón de técnicas que en sí te pueden ayudar. Es que obviamente los niños generalmente te llegan más adultos que niños. Pues. Sí. De repente el adulto se tiene que tratar para que obviamente el niño, o sea, en realidad al adulto siempre generalmente tiene más problemas que un niño. El niño de repente son patologías respiratorias, a ver qué más puede ser, dolores de estómago, por ejemplo, diarreas, y eso también se trabaja mucho o digitopuntura, que también uno aprende, porque es como el mismo punto de acupuntura, tú lo apretas. De hecho, eso a uno le enseña digitopuntura, las ventosas y la moxibustión, que también te puede ayudar. Sí, bueno, lo importante Eso siempre es que generalmente se aplica en ella. sí, lo importante siempre es que el papá o la mamá se traten ante también situaciones que, bueno, esa es la idea de que uno cuando va a hacerse eh, estas terapias es conversar, es hablar, es dialogar y decir, ¿sabes qué? Tengo un hijo que pasa esto, y tú también a veces puedes ayudar a que la persona no tener más paciencia, menos rumia mental,
más tranquilo y así uno contesta bien al hijo, puede fluir mejor, puede ayudarlo mejor, puedes hacer todo o sea, tú haces como todo el equilibrio en uno para que uno ande como en modo zen por esa semana. Pero cuando uno, bueno, yo he ido a veces, voy Claro. porque me duele algo, pero ando toda la semana zen. Y hay algo que mencionan harto los acupunturistas y que yo todavía no lo entiendo bien. ¿Qué es el chi? Andar con el chi, así, qué es chi? Así como que eso es chino. Es que el chi, bueno, lo que uno busca en la medicina china, uno dice es equilibrar el chi. El chi, es que el chi tiene como un significado bien, porque uno si se pusiera a estudiar la simbología de la palabra chi en chino, claro, tiene que un significado como bien. Tú sabes que el idioma chino es muy, a ver, como muy, Sí, pues con una es letrita, muy de la, sí. sí, pero se rige mucho por las nomenclaturas muy de naturaleza. El agua sobre el monte, cosas, o sea, es una cosa Ajá, así como muy simbólica, muy de mucha como sabiduría, no sé, ancestral, complementa mucho la naturaleza la para sus naturaleza. escrituras. Mm. Porque a veces una letra es como que una letra de repente significa mucho, o dos letras es una frase completa. Por eso todo depende de su simbología. El chi vendría siendo, como te digo, la energía vital, es la energía como que conforma todo, vendría siendo lo material e inmaterial a la vez. Es decir, que genera estructura en tu cuerpo y función. Entonces, por eso digo, el chi es todo. Por ejemplo, nosotros respirar es nuestro chi de respiración, porque nosotros necesitamos el oxígeno, obviamente, para vivir. Lo mismo el chi nutritivo, la comida, el chi de nutrición, la energía de los alimentos. Es una energía vital que necesitamos también para nuestro cuerpo. Y nosotros también hacemos con nuestro propio chi, que es nuestro chi ancestral, con el que nacemos, como lo que nuestra información al nacer. Y ese chi, obviamente, con los años se va degradando, por lo tanto, siempre, obviamente, lo que hacemos es tonificar el chi con ciertas técnicas, porque obviamente a medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestro chi va disminuyendo. Pero en sí, el chi es material, por eso digo que el chi es como algo muy amplio, más allá que aquí en la parte de occidente uno siempre usa el chi, es la energía vital. Lo que hacemos los acupunturistas es equilibrar el chi. En sí, la medicina china, más allá de la energía, es una medicina que últimamente, bueno, se lleva estudiando para darle un mayor poder científico, en el decir de que avalarla, que realmente sí funciona, es como para darle más credibilidad, porque hay gente como que lo ve como que casi es más, no es por menospreciablemente lo esotérico, no es eso, sino que darle como mayor importancia, darle el lugar que le corresponde también dentro de la medicina, porque al final de cuentas uno al estudiar esto, uno estudia medicina, solamente que es una técnica antigua y se le tiene que dar el respeto y el lugar que le corresponde, siendo complementaria a la otra medicina. No estamos diciendo que yo de repente un paciente que toma una pastilla, por ejemplo, la presión, que es la típica de la losartán, que todo el mundo, yo creo que muchos pacientes consumen eso y les pregunto si sufren hipertensión. Yo no quiero decir que yo al ayudarlo a equilibrar y que obviamente no sufra alzas de presión o que obviamente logre, por ejemplo, equilibrar su presión, no quiero decir que yo le diga, ¿sabe qué? Usted deje tomar la pastilla, porque yo no puedo hacer eso. O sea, en realidad tengo que respetar el tratamiento y si ya después más adelante el médico le determina, sabe que no es necesario, bueno, ahí será. Pero es opción de la persona, pero yo no puedo hacer eso. O sea, en realidad yo me complemento al médico y obviamente van en forma conjunta. Más que nada tampoco no tiene ninguna contraindicación la acupuntura, para que lo tengan claro. Yo sé que hay médicos que están ahora como que están más abiertos y claro, incluso yo tengo colegas que son acupunturistas y que son del área de la salud. De hecho, tengo kinesiólogos, enfermeros, médicos que también están dedicándose más a la acupuntura, porque obviamente lo tratan de complementar a lo que ellos estudiaron y le están dando obviamente el respeto que debe tener, el lugar que debe tener y obviamente trabajar en forma más integral, porque lo que uno busca cuando uno va a una terapia es la empatía, porque últimamente los médicos actuales se le ha ido un poco la empatía y en 15 minutos, 10 minutos ya está allá afuera.
O sea, ellos buscan de repente una terapia para que tú lo escuches. O sea, te dediques un tiempo, una sesión de acupuntura generalmente son 1 hora, hasta a veces 1 hora y media, sobre todo si es un paciente nuevo, para que la idea es que tú hablar con él, conocer qué le pasa, enfocarme en el motivo de consulta, porque siempre hay gente que obviamente llega con muchas cosas y lo que yo tengo que hacer es concentrarme en el motivo de consulta. Y siempre, obviamente, hay con temas emocionales importantes que te llevan de repente a la enfermedad actual. Entonces uno empieza a preguntar hace cuánto tiempo tuvo esa enfermedad, más o menos qué pasó en ese año, hace tantos años atrás. Y así obviamente aparecen otras cosas. Entonces al final lo que busca también la persona es el tiempo para que lo escuchen. Y a veces con solo escucharlo, eso ya es un alivio para él, en todo sentido. Entonces al final, para que también últimamente la gente se está como respaldando más en el tema de las terapias y tampoco menospreciar la otra medicina, porque la otra medicina es súper necesaria, porque si tenéis que operarte del apéndice, tenéis que operarte el apéndice. Si tenéis, o sea, por eso también hay que tener como muy claro de repente uno al entrevistar a un paciente si de repente una patología que de repente necesita la otra medicina y que tiene que requerir un tratamiento más específico, como por ejemplo los antibióticos o el tema de una operación, porque eso sí o sí va a ser necesario. O sea, no porque te vaya a poner una aguja, no te vaya a operar el apéndice o el corazón o cualquier otra cosa. Son cosas que, por eso te digo que es complementaria. O sea, en este caso se puede recomendar también para personas que ya van a operarse en 2 meses más y se ayudan con la acupuntura para estar mejor y puedan funcionar, o sea, digamos que la misma operación sea mucho más efectiva para que la persona vaya como más equilibrada, por lo que me dices tú que te sirve como para equilibrar esa energía y la persona si se tiene que operar va más como O más sea, el tema, abierta, no sé, por así el decirlo. tema, claro, el tema emocional de tranquilidad sí, pero por ejemplo, si es un tema cardíaco de repente importante, claro, el tema es que tiene que tratarse lo antes posible. O lo mismo, por ejemplo, es que depende también pues, de la patología, pues, por ejemplo, una hernia. A veces la hernia en la columna se operan y a veces tenéis dolor, ¿cierto? Y tenéis que esperar para operarte. Y obviamente lo que uno hace es aliviar en ese mediante ese proceso, que obviamente sí o sí tiene que operarse, es obviamente ayudarlo en la época que tiene mucho dolor, ¿cachai? Y obviamente empezamos a tratarlo de antes en manera para tratar de ayudarlo y obviamente no tenga ese dolor en escala del 0 al 10, que 0 sin dolor y máximo 10 dolor, un dolor 10, 9, que lo invalide en su vida diaria, porque muchas veces se tienen que operar, pero tienen que seguir trabajando, tienen que seguir haciendo las cosas, las mismas situaciones, entonces al final de cuentas es como eso. Uno lo puede hacer, pero por eso te digo, no quiere decir que nosotros también de repente curemos ciertas enfermedades, sino que lo que de repente hacemos es obviamente esa enfermedad que de repente se generó, es que obviamente aliviar el dolor y que no se provoquen esos cuadros de agudeza o dolor fuerte que te invaliden. En sí eso, porque por ejemplo una artrosis, por ejemplo, que tenéis ya una deformación de hueso, obviamente yo no te voy a quitar la artrosis ya se generó. Lo que más te voy a hacer es te voy a aliviar y voy a hacer que quizás no te avance tanto, tan rápido y obviamente aminorar el dolor, que es lo que importa en ese momento, porque la gente te busca para que tú le alivies el dolor. En sí, eso es lo que se enfoca. Y obviamente toda patología de dolor también tiene un tema mental y también uno busca equilibrar tu chen o como tu espíritu, tu mente, las emociones, que también es un factor bien importante. De Entonces hecho, también va. tú me has puesto pues, agujas para el tema de cuando yo te digo estoy con muchos pensamientos que yo sé que me están haciendo mal, y tú pones una agujita y eso después ando como tranquila, ando como más clara, tomo decisiones con mejor, con mucho mejor, no dudo, y son puntos que te ayudan, que es súper simpático porque uno se tiene que observar, obviamente. De hecho, Paula después te pregunta, ¿cómo te sientes? El otro día te pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Qué has sentido? Y te hace como un seguimiento para así ella ver si, ya, como yo, bueno, ella sabe, le puse el punto tanto, entonces le sirvió de esta forma, etcétera. Y uno tiene que ir conversándole
cómo se va sintiendo, si la mente está más tranquila, si está menos irritante. Por eso digo yo que la medicina china ayuda como terapia familiar, porque que uno se trate, solamente uno de la familia, ya con eso tú ayudas, es como un escalón, vas como ayudando a que ande todo mejor, lo tomas mejor con calma las situaciones, las cosas, se suceden cosas estresantes y tú como que se te activara algo y como que, de hecho, a mí me pasa que me puso una aguja, pero después como que yo la siento, la sigo sintiendo. Entonces de Sí, es repente como normal. que está ahí y eso como que te activa algo. Porque de hecho tú decías que era como que provocaba una microherida y yo creo que está ahí como activándose en la semana que después uno logra funcionar. Por eso es Sí, pero importante la preventivo. idea, sí, como forma preventiva y obviamente, bueno, esos puntos específicos que se utilizan tanto en cabeza o en el entrecejo, que son obviamente todo para calmar la mente en el sentido de ordenar la idea, apaciguar un poco el tema de la rumia mental. O las ideas obsesivas de repente que a uno le llegan y que de repente te quedas enrollado en un tema, es como calmar eso y así como tú dices, el tema de familia, lo que pasa es que cuando alguien ya empieza a hacerse terapia, ya empieza a cambiar la energía en sí. Aparte que uno se trata y empieza a ver, claro, empieza a ver cambios en el otro, o sea, se empieza a ver cambios y la otra persona, uy, que te ha ido bien, ay, sé que yo también voy a ir. Y así empieza, es como una cadena. Por ejemplo, yo me he pasado un montón de veces. Típico, la mayoría de las personas que yo atiendo son mujeres. El hombre siempre tiende a ser más cobarde, porque es siempre típico que le tiene miedo a la aguja. Pero, por ejemplo, me ha pasado mucho que viene la señora primero, viene a tratarse, no sé, un dolor de rodilla, y después manda al marido para que le alivie el dolor al ciático, porque el marido empieza dolor, entonces el caballero, viene, pero no te pasa nada, ¿cierto? No te duele. No, quédate tranquilo, no te va a doler. Ya, ok, ya, ahí viene. Y después, sí que ando mejor y la verdad que me siento mejor. Ya, ahí viene el marido. Después, no, que te voy a mandar a mi hijo porque mi hijo, no sé si le sirve para el tema del estrés, porque está muy estresado en la universidad y de repente es muy autoexigente y empieza con dolores, que sufre mucho del colon y así empieza, por ejemplo, por eso te digo que la medicina china es muy integral. Y aparte que a muchos pacientes yo, por ejemplo, los típicos más jóvenes que de repente no son tantos problemas, por ejemplo, de dolores, artritis, artrosis o cosas así, sino que son más temas de estrés, generalmente lo complemento mucho a acupuntura y también con la terapia floral. Y en eso funciona súper bien porque al final estamos trabajando el tema del estrés a nivel emocional y obviamente las flores también nos ayudan a equilibrar los estados emocionales y lo complementamos también con manera más integral con la medicina china, que también lo que hace es también equilibrar tus elementos, tus órganos, para que fluyan de manera más armoniosa, más allá también como más específico, y lo armonizamos también con el tema de la terapia floral. Porque lo que busca la medicina china, nosotros pasa que la medicina china se basa en 5 elementos. Los 5 elementos son, bueno, yo acá tengo un diagrama, Sí. los 5 elementos. Esto es como muy parecido a la Ayurveda, pero la Ayurveda tiene un elemento éter en vez de madera, creo que, pero la medicina china se rige en los 5 elementos. Cada elemento, por ejemplo, acá tenemos el fuego, acá tenemos la tierra, acá tenemos el metal, el agua y la madera. Cada uno está representado por cierto órgano. Por ejemplo, acá en el fuego nosotros tenemos al corazón, al pericardio, al triple calentador, que es como el que nos conectan los 3 niveles, cabeza, medio y 3 extremidades inferiores. Y tenemos también el intestino delgado como elemento fuego. El elemento fuego se representa por el color rojo y en su máximo esplendor en el verano. Por eso se rige mucho por tema de las estaciones del año también. Se rigen las venas y la arteria y el sabor que lo representa es el amargo. Por eso también es tan importante la alimentación de repente para equilibrar el tema de la terapia.
Ya, obviamente yo más adelante me quiero meter más en el tema de las plantas, porque cada planta tiene un sabor amargo, dulce, picante, y sería súper bueno para complementarlo, pero también requiere harto estudio. Y yo como estudié agronomía, yo soy ingeniero agrónomo de profesión, obviamente sería bueno complementarlo con la fitoterapia, ya sea fitoterapia chilena, hoy la china, que es como milenaria en ese sentido, de hecho casi comenzó así con el tema de las plantas, y complementarlo obviamente una buena terapia, complementarlo con las hierbas, o de repente ciertos alimentos que también te ayudan a equilibrar un órgano que lo tengas en desequilibrio, tanto emocional. Por ejemplo, en el vaso que tenemos acá, o sea, el elemento tierra, que está regido por la parte nutritiva, sería el vaso y el estómago, ¿ya? El vaso y el estómago es representado por el sabor dulce, se abre la boca, es como entre el verano y en el otoño, no es ni verano ni otoño, es media estación, se representa en esa época y se representa en la carne, en el músculo, como en la carne, cuando decís me duele la carne, ese es representado por el vaso. Por eso siempre patologías de vaso tienen que ver cuando uno está muy cansada, muy pesada, cuando tenéis dolor como del músculo, así como de la carne. Eso es el tema del vaso. ¿Ya? Y por eso también cuando te llegan pacientes con ansiedad, tú te preguntas, pero ¿qué quieres, qué te da por comer? El dulce, y ese tema de la rumia mental constante, ser muy representado por el vaso. Entonces, cuando uno tiene una excesiva rumia mental, ¿qué pasa? Desgastamos la energía del vaso estómago. Y es típico que empiezas a comer y decir, hoy todos los alimentos me caen mal. O sea, toda la cuestión me cae mal. Me hincho, me lleno de gases, etcétera. ¿Ya? Después tenemos nosotros, por ejemplo, el metal. El metal está representado por el pulmón y su compañero, el intestino grueso. El pulmón, bueno, siempre hay un órgano, eso también iba a decir, hay siempre un órgano yin y un órgano yang. El órgano yin es el órgano que no es hueco, siempre hay un órgano hueco y un órgano sólido. En este caso el pulmón es sólido, es el órgano yin, y su compañero hueco, que es una víscera, es el intestino grueso. Siempre es un órgano yin y el órgano yang, que es la víscera hueca. Ya siempre van como eso, van como en conjunto. El elemento metal, como te digo, es pulmón e intestino grueso, está representado por la piel, se abre la nariz, el sabor es el picante. Y obviamente como emoción es la tristeza. Ya la tristeza, por ejemplo, en muchos temas de patología, una pregunta, usted tiene tristeza, o sea, tiene muchas tristezas en el sentido de que no las sabía gestionar bien y como que le llegan siempre en el presente y te dicen sí, ya tienen, entonces uno empieza a indagar. ¿Usted es alérgico? ¿Usted sufre de dermatitis? ¿Se resfría con frecuencia? ¿Fuma? ¿Tiene tos? Y así uno dice, y si aparecen ciertas características que te dice sí, tal cosa, y más que tiene tristeza, realmente está afectado ese elemento, ¿ya? Patologías de rinitis y todas estas cosas, ¿ya? Después nosotros pasamos al agua, que es el riñón y la vejiga, ¿ya? El riñón yin y la vejiga yang. El color es, bueno, ahí están los colores, el metal es el blanco, el agua es el negro, se ve azul pero es negro. El sabor que lo representa es el salado. La emoción es el miedo. Se representa obviamente en los huesos, en la estación de él es el invierno y se abren las orejas o en el oído. Por lo tanto, muchas patologías de oído, tinnitus, tienen que ver con un tema de riñón. A la final también uno también pregunta, ¿usted es miedoso? Ah, sí es miedoso, ya, ok. Y empezáis a preguntar, ¿tiene mala dentadura? ¿Se le cae el pelo? Ah, tiene de repente zumbido en el oído, se marea. Dolores de hueso, típico que tú te decís, ya, patologías de hueso, riñón. Hay que trabajar harto el riñón. ¿Ya? Después nos vamos al madera, que es obviamente el color verde. La madera está representada por el hígado y por la vesícula biliar. Se abren los ojos, el sabor es agrio ácido, es como más agrio. La emoción es la ira, la rabia, la frustración, el hígado. Se representan los tendones y la su estación es la primavera.
Ahora estamos viviendo la estación de hígado y vesícula biliar. Por lo tanto, obviamente, también yo pregunto, ¿usted es irritable? ¿Usted se frustra mucho? ¿Tiene alguna patología? ¿Enrojece mucho los ojos? ¿Tiende al lagrimeo constante? Y dolor en la zona hipocondrio, que abajo de la zona del pecho, de los pechos, están los hipocondrios, a la altura donde más o menos está el hígado, en ambos costados. Problema de tendones, las tendinitis, tienen que ver mucho también con el tema del hígado, vesícula biliar, ¿ya? Obviamente la vesícula biliar está muy relacionada como a la toma de decisiones, típico, a las frustraciones, y ahí empiezan esas patologías, la rigidez, una persona muy rígida con ella misma, y muy iracunda, muy enojona, es típico obviamente del hígado, ¿ya? ¿Qué más te puedo decir de eso? Eso principalmente, por eso te digo que es todo un círculo, obviamente cada uno, por eso tiene una flecha. De hecho acá, por ejemplo, el fuego es la madre de la tierra es la madre del metal, el metal es la madre del agua, y el agua es la madre de la madera, y la madera es la madre del fuego. ¿Cachai? Y obviamente este es un ciclo, obviamente es el ciclo de nutrición, se nutren en sí. Y obviamente cuando hay una enfermedad se genera una desarmonía, es decir que, porque existen también un sobrecontrol, es decir, que uno sobrecontrola al otro y ahí empieza a generarse esa desarmonía o el control de uno más sobre otro. Por ejemplo, muchos problemas de acidez estomacal que una vez se piensa que es, tú dirías, una acidez estomacal tiene que ver con el estómago. Claro, de repente irme acá, digo no, porque muchas veces el problema es aquí, en la madera. ¿Por qué? Porque es tanto el exacerbo, el enojo siempre que se le sube el yan y todo eso se sube, ¿qué pasa? Afecta al estómago automáticamente porque se dedica a controlarlo, pero es tanto el control, es tanto que está exacerbado que el pobrecito el pobre vaso estómago se debilita, pierde energía y ahí aparecen las deficiencias de chi del vaso. Y ahí obviamente se generaría obviamente una desarmonía y la acidez tiende a subir, por eso sube, porque sube, así, porque el vaso de estómago, cada órgano tiene la función de subir o bajar. El vaso de estómago no tiene que come y baja, ¿cierto? Y después sigue el intestino. En el caso de la acidez te está subiendo. ¿Por qué? Porque por si tu vaso está tan debilitado, tu vaso de estómago, que en vez de hacer la función hacia abajo, sube. No tiene el poder como para controlar eso. ¿Por qué? Porque está tan exacerbado con un hígado que lo está sobrecontrolando que aparece y obviamente se ve afectado. Así funciona la medicina china. Ya. Es como para darle a grandes rasgos, porque para no enredarlos más, pero... No, pero está entretenido, por lo menos para mí está entretenido. Y Maritza acá nos pregunta, ¿y una parálisis facial a qué va asociado? O sea, yo creo que depende. Es que depende porque hay como patología externa, de viento externo, o tienen que ver a veces por un viento interno también muy relacionado al hígado también. No, el tema de ¿Cómo viento, decís tú de viento interno? ¿A qué te refieres con viento? como mucha rabia, lo que pasa es que Ah, el hígado se representa como por el viento, él tiene como su propio viento interno, es decir, que es tanto cuando se exacerba que ve afectado, como que sube. ya. Y eso obviamente afecta toda la parte de repente, obviamente neurológica, hay muchas, obviamente hay patologías que son por viento externo, de repente una corriente de aire tiene también un factor también que te puede provocar una parálisis facial. Es que hay dos tipos, hay una que ya es más grave, que ya como a nivel más neurológico, y la otra es como más externa. Por eso todo también depende de lo que haya provocado. También puede ser un tema, bueno, obviamente está a nivel neurológico, pero obviamente tiene que ver con un exceso. Ahí el tema de las parálisis faciales. Pero Sí. también obviamente todo requiere un estudio antes y preguntar qué de repente puede haber llevado a eso. Por eso te digo, todo se hace mediante un diagnóstico previo. Sí. Por eso uno hace tantas preguntas. Bueno, acá Sun nos pregunta, ¿cuáles serían los alimentos beneficiosos para la acidez de estómago? Alimentos para la acidez de estómago. Lo que pasa es que la acidez de estómago tiene que ver también por mucho de hígado, que es una persona muy irritable,
Ahí tiene que comer, el hígado es verde, tiene que comer otras cosas verdes, y la acidez obviamente se controla de repente con un mismo alimento ácido, a veces por ejemplo el té con limón en ayunas también te ayuda a limpiar mucho, y obviamente controlar la emoción, pues si al final el tema de la acidez de estómago también tiene que ver un tema emocional, o sea, la persona debe más o menos conocer qué es lo que le está provocando tanta rabia y frustración que le genera tanta acidez estomacal. Sí, Y cuál es la rumia mental que está trabajando a nivel obsesivo que le llega a provocar eso. sí. Sí, Natalia acá nos dice, yo quiero ponerme agujas para bajar de peso. O sea, ahí es todo un conjunto de cosas porque se, se O sea, evalúa. más allá que bajar de peso, que la aguja te vaya a ayudar a bajar de peso, lo que te va a ayudar es calmar tu ansiedad. Ujú, O sí. sea, más que nada como el tema equilibrar la ansiedad mental, también calmar tu Sí. mente y obviamente tener un Y poder asimilar los alimentos también. asimilar. ¿Sí? También Eso, asimilar los también alimentos. asimilar. Porque Sí. muchas veces la gente que tiene un poco de obesidad tiene a veces mucho problema para ir al baño, sufre mucho estreñimiento. Y eso es porque obviamente su peristaltismo intestinal no es bueno. A veces toman mucha agua y así sufren estreñimiento, que a veces uno puede pensar que una persona que toma mucha agua no tiene estreñimiento, y a veces no es así, es por de repente un peristaltismo, puede ser también pueden tomar mucha agua y es por un mal funcionamiento porque los fluidos no se mueven en forma como corresponde. Por eso en realidad hay puntos que obviamente igual te ayudan a estimular el movimiento de tu intestino y obviamente el manejo armonioso de ciertos puntos para obviamente ayudar a movilizar esos líquidos, porque el movimiento de la conexión de tu cuerpo, ya cabeza, tronco y piernas, tiene que estar en la forma armoniosa. Y si no está, obviamente ahí empieza a fallar todo, lo mismo la temperatura, por eso uno también palpa mucho a los pacientes, la temperatura, de repente una espalda puede tener 3 temperaturas, a veces tiene 2 temperaturas, a veces tiene una. La zona, por ejemplo, la zona lumbar siempre es una zona que tiende a ser más fría, sobre todo en las mujeres. Obviamente siempre hay un poquito más de deficiencia en ese sentido, porque como nosotras somos más yin que yang, en el sentido de que somos regidas por la sangre, porque la sangre es yin, a diferencia de los hombres, que son más, tienden a tener patologías más yang, porque ellos están regidos por el chi, como obviamente elemento, y nosotras somos regidas más por la sangre, por eso también nos llega la regla. Y tenemos más patologías, como que somos más friolentas de repente, la zona lumbar Sí, siempre tiende a ser un poco más fría. sí. La regla es la Por lo tanto, menstruación, por si acaso. sí, la Sí. menstruación. Aquí en Chile se dice así. Acá dice, ¿es cierto que cuando se comienza la curación el cuerpo produce aire, gases, cuando ya está como en la etapa curativa? Nunca había escuchado eso. Ya. Bueno, si nos quieres especificar bien, no, ahí también no sé a qué se refiere. O sea, que pasa como etapa curativa liberar gases, es que no sé en qué fundamento se refiere a eso. O sea, yo nunca he escuchado eso de... No, porque obviamente si tenéis gases, obviamente estás hinchada, es como aire, y obviamente eso es lo que queremos, que funcione bien el vaso y el estómago. Por eso si Sí, está hinchada es porque sí. algo no está funcionando bien. Ya. Bueno, Maritza nos dice que sí, pues mira, hace un tiempo mi hijo presentó parálisis facial, busqué ayuda en la acupuntura, en 6 sesiones se recuperó, Sí. fue increíble. Sí. Sí, lo que pasa es que las parálisis faciales tienen muy o sea, se trabaja muy bien con medicina china, incluso mientras lo antes posible es mejor. O sea, ya cuando una persona presenta una parálisis facial, la idea es reverlo en 2 semanas. O sea, 2 semanas presentar la parálisis y empezar en ese tiempo. Ya. 2 semanas después del diagnóstico de la parálisis empezar a trabajarlo. Y la verdad es que tiene un resultado súper bueno la acupuntura en lo que es parálisis facial. Por eso siempre uno trata de recomendar a las personas parálisis esa acupuntura. Ya. Porque la verdad que tiene muy buen resultado a nivel neurológico. Sí, Y porque sí, por el tema no, de en que serio, tú súper, estimulas el sistema nervioso. Sí, 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 no, y tiene, porque se trabaja mucho con aguja ahí y la electroacupuntura ya, se usa con las parálisis faciales. ya. Y Y la verdad que por eso te digo que es mejor ser lo antes posible, tratar una parálisis facial con acupuntura que después esperar, porque hay gente que a veces llega después de 6, 7 meses
con la parálisis que le quedaron obviamente la secuela, que obviamente le quedó una pequeña desviación, y ya obviamente al trabajarlo en esa época ya es más difícil que vuelva obviamente tu rostro, vamos, como lo tenía. En cambio, cuando tú lo tratas antes, se ven súper buenos resultados, incluso puedes volver totalmente a la normalidad cuando de repente una boca estaba por acá o que no podías cerrar tu ojo. Tiene súper buena respuesta. Ya, y dice, bueno, Sí, si así que las cualquier agujas, cosa desde que alguien. ya, si las agujas estimulan la quema de la grasa corporal, ¿estimulan eso? Las agujas pueden, es que, Es que pasa que la quema de la grasa corporal, lo que pasa es que ahí eso ya se está yendo con mucho el tema de la estética, pero lo que pasa es que uno, por ejemplo, hay una persona, yo la puedo tratar para de repente bajar la panza con electroacupuntura y aguja, pero obviamente porque ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo como una especie como de drenaje, como liberando, movilizando las toxinas. Pero obviamente, así como que a cada persona que yo le voy a poner aguja en el abdomen va a bajarle la grasa, o sea, no, pues todo depende de a lo que se enfoque. Claro, si yo quiero usar agujas para la obesidad, la puedo usar tanto para, obviamente, para tratar el tema de ¿cómo se llama? La ansiedad de la comida, calmar un poco la mente, darle como un poquito más de fuerza de voluntad, pero también obviamente si la estimulo con electro, claro, puede ayudar, obviamente siendo constante, o sea, siendo constante, ayudándote también con el tema de la alimentación. Es que más que nada es porque lo que hace la acupuntura es que todo fluya de manera correcta, o sea, se fluye la energía, la circulación de tu sangre, tu sistema nervioso funcione bien, y obviamente si todo funciona bien, y más que tú más encima estás poniendo de tu parte, alimentándote adecuadamente, hidratándote bien, obviamente que va a funcionar de maravilla. sí, pero Va a no lograr es, el resultado que no, quieres de no es bajar como de mágico que peso. pones una aguja y te hace un tratamiento y vas a bajar de peso, ¿no? Porque es todo un también, No, ¿por pues qué todo es en acumulaste conjunto, grasa? sí, También es de dónde vino sí, esa también. acumulación de grasa, porque estás muy estático, porque no quieres salir a la calle, si hay una depresión, si hay algo, que hay una No, serie por de eso te cosas digo que hay que, que tratar. Sí, sí, pues por eso hay que tratar también la parte emocional, con emocional. el tema de Ujú. obvio, De pues es un todo, factor bien sí, importante de todo en realidad. sí, sí, esa es la favorable. Una pregunta que siempre hacen. Con una, con una sola, si yo voy a la sesión contigo porque me duele algo, qué sé yo, y con una sola sesión estoy lista o no, ¿es tan así de mágico o que muchas veces la gente cae en eso? Así como, ay, voy contigo y me solucionas la vida en una sola sesión. No, porque la medicina china se rige mucho en un tratamiento. Es Es un tratamiento. tratamiento que tú tienes que ser constante. O sea, la verdad que, claro, de repente es que, mira, al final yo se le digo al paciente, si ha tenido un dolor o una enfermedad por 20 años, ¿tú crees que no te la vaya a sanar en una sesión? Sí, Si es una enfermedad de años, de 20 años, todo proceso tiene su tiempo, así como una mujer espera un bebé que requiere 9 meses para su formación a nivel fisiológico, una enfermedad también obviamente se trata a nivel con tiempo. Yo puedo decir a un paciente, ya haga su tratamiento de 10 sesiones, está bien, es como lo mínimo que uno de repente le pide, pero a veces puede que esa enfermedad que él tenga, y dependiendo también de la respuesta de su organismo y de la constancia del paciente a venir a terapia, pueden ser que sean 20 sesiones, 15 sesiones, o muchas veces yo he tenido pacientes que de repente yo le digo, ya hagamos 10, y a veces a la quinta o sexta sesión que viene en forma seguida, veo un cambio súper importante. Entonces al final ya empiezan, en vez de venir 2 veces a la semana o una vez a la semana, ya después como ya le alivié, se desapareció el dolor con el que vino como motivo de consulta, después ya lo empieza a hacer cada 2 semanas, o sea, cada 15 días. Cada 15 días, 2 veces al mes, una vez al mes, más que nada como para mantener, para que no le vuelva el mismo dolor que siempre tuvo y que lo tenía de tiempo. Pero ya. obviamente con una sesión nosotros no tenemos una varita mágica, recién estamos conociendo al paciente y hay pacientes que tampoco te dan mucha información en la primera sesión. Entonces al final un diagnóstico correcto, un síndrome correcto, porque la medicina china se ríe por síndromes, obviamente de repente no lo vaya a tener en una sesión. Y así pasa que hay sesiones, hay personas que vienen una primera sesión
y después no vienen más porque no sé, no les gustó o en realidad les molestó la aguja, en verdad no tengo idea, pero obviamente hay muchos que se sintieron bien con una y bien. Por ejemplo, yo también he tenido pacientes que voy, me sentí súper bien y no vine más, pero resulta que después, a los 3 meses después, me está llamando que no tiene el mismo dolor. Y si lo hubiéramos trabajado de manera integral, de forma correcta, cumpliendo un tratamiento, quizás ese dolor ya no lo hubiera vuelto de nuevo. Porque esa es la idea, que no le vuelva. Yo también he tenido muchas personas así que vienen 2 sesiones, le alivié el dolor que tenía, pero después a los 3 meses me está llamando por el mismo dolor. Pero es que en realidad no lo tratamos bien, lo dejaste a media, dejaste el tratamiento a media. Entonces te vuelve, o a veces les vuelve más intenso. Ahí Y hay ahí, un grado de responsabilidad en uno por de eso te decir, digo, que eso yo le digo a los pacientes, que en realidad la persona tiene que venir, o sea, abierta obviamente, y también estar dispuesta a sanar, poner de su parte, porque uno lo ayuda, tiene las herramientas para poder ayudarlo. Pero si esa persona no pone de su parte, no está totalmente comprometida con un tratamiento, al final uno tampoco nunca va a ver un resultado como quisiera, porque la persona no es constante. A mí no me sirve un paciente que yo le diga, ¿sabes? Para su dolor tiene que venir 2 veces a la semana y me venga a veces sí, a veces no, porque es un compromiso. Así como yo tengo un compromiso con usted de ayudarlo, usted también tiene que tener un compromiso consigo mismo y también de respetar también el trabajo que uno hace como médico chino o terapeuta. sí, sí, porque acá nos dice, es un acto de amor propio. O Exacto. sea, Sí, así es. sí, exactamente. Sí, activar y movilizando Sí. la energía. Ah, bien. No sé si tienen más preguntas que hayan quedado en el tintero, porque yo entendí todo. No sé si, no sé si hay alguien que quedó con dudas, como porque fue harta información. Oye, el tema de la electroacupuntura, por ejemplo, las personas que tienen marcapaso, ¿es recomendable? No, Ah, en no, no eso es como la realizamos, no. de la energía, de la electricidad, no, pero en ese caso no. Ya. No, las personas con o sea, con tú decís con marcapaso, no pueden usar Cosa electroacupuntura, por eso electrónica. Sí, también no. ya. De hecho, yo les propuse siempre, por eso te digo que uno se tiene que hacer una evaluación bien grande en el tema de a un paciente. Hay que obviamente trabajarlo harto con cuidado y con respeto, como también se debe. Entonces, al final de cuentas, uno pregunta, y obviamente uno pregunta, ¿usted tiene un marcapasos? No, entonces no puedo usar electroacupuntura, usted puede usar otras técnicas, pero no electroacupuntura. No, porque es electricidad, y obviamente el marcapaso es una cosa eléctrica que le trata que obviamente tu corazón bombee de forma correcta. Si tu corazón es un músculo maravilloso, magistral en electricidad y que maneja todo, imagínate los impulsos, le pones corriente y no, pues se desestabiliza. Puedes matar a una persona con electroacupuntura, pues uno pregunta. O con cualquier tipo de No, electricidad, porque de hecho con cualquier hasta tipo, los sí, médicos sí, preguntan, ¿usted tiene marcapaso para ponerle sí. esas cositas No, pues no de se puede, por eléctricas? eso No, uno evita, pues uno sí. pregunta, o de repente incluso las prótesis. De repente con Ajá. electroacupuntura, cuando por ejemplo, tú querés trabajar una rodilla y la persona tiene una prótesis, uno trata de no trabajar mucho la electroacupuntura ahí en la prótesis. ¿Por qué? Porque el metal se calienta con la corriente. Y entonces al final, ¿qué podéis hacer? Podéis quemar. Entonces hay que tener harto cuidado, a lo más se puede trabajar quizá un poquito más alejado de la zona de la prótesis para que obviamente no se caliente el metal y obviamente genere también un buen resultado, o trabajarlo en forma distal. Como te dije, a veces la acupuntura no solamente se trabaja local, que es como, claro, el mayor efecto realmente puede ser una acupuntura local, pero también se puede trabajar en forma distal súper bien, no hay problema. ¿Cuáles son los consejos que comúnmente tú das cuando ya se hizo la sesión de acupuntura? Por ejemplo, si yo me hago la sesión de acupuntura y me voy a una fiesta, ¿es recomendable? O de repente me voy a, no sé, que a veces pasa de que tienes como una reunión, o es mejor ir cuando tú te vas a la casa, tienes que tomar mucha agua o no es necesario, después antes de las comidas, o no hay una cosa así como que sea como, esto se tiene que hacer así. No, no hay algo así como que tan específico, así como, ay, no tienes que hacer esto. No, lo que pasa es que uno son sugerencias. Obviamente que yo te digo, tú te haces terapia, obviamente buscas, te vas a relajar.
quizá ni siquiera vaya a querer salir a ninguna parte porque vaya a querer puro acostarte a descansar, porque queda así como aletargada, somnolienta. Pero obviamente yo no te voy a decir, no, que tengo un carrete, a mí me ha pasado, que vienen para acá y después la noche tienen un carrete, pues, y van y no hay problema. Mientras les tenga las ganas para hacerlo, bien. Obviamente a cada sesión siempre les digo, tome agua, hidrátese bien. La idea, por ejemplo, de repente recomiendo, igual depende si se puede. Después de la sesión de acupuntura, no ducharse, no hacerse baños de tina. ¿Por qué? No es porque se te vayan a meterle el agua por los poros, de los poros abiertos que te deje con la acupuntura, no, no eso, sino que es porque quedan activos. Y obviamente, como quedan activos, mejor dejarlos trabajar solito antes que estar poniéndole agua, más que nada es por un tema de activación. Pero si de repente tenéis que una clase de natación por obligación y porque eres nadadora y tienes que estar, no te va a decir que la acupuntura no te hizo efecto. Si te hizo efecto, de repente más que no uno lo hace porque le dijeron esto como sugerencia. Pero obviamente siempre recomiendo a los pacientes que se van a descansar. Hay pacientes que toman las primeras horas de la mañana y después se van a trabajar. Por eso te digo que quedan relajados, entonces a veces te buscan más que nada a la hora de la tarde porque saben que se relajan. En cambio, por eso te digo, todo depende de la persona, porque hay gente que termina súper activa y queda con pila y ya me voy para el trabajo súper relajado, qué rico, porque trabajo en un ambiente súper estresado y quedé relajado con la acupuntura, así que ahora no me importa nada y quedé en modo zen. Así que nadie me van a decir algo y yo estoy en modo zen. Entonces, dice que trabajan bien así porque trabajan Sí, tranquilo y nada les molesta, nada sí. les irrita, ¿cachai? Pero por eso te digo, no tiene como ninguna... Contraindicación específica y todo, No, ya, qué rico. Eso es no, lo, bueno, de hecho, por eso en China es tan popular y es como prácticamente como un pan de cada día en China, pues no, sí. de hecho, tu escuela está muy ligada a a los chinos, a profesores, y es allá, es habitual que la abuelita, todos usan, No, y todo, por la familia. De hecho, a veces hay, bueno, allá en China se trabaja de manera diferente. Bueno, que ellos son los donde se originó todo, porque la acupuntura se originó en China. Y después salieron los otros tipos de acupuntura, la japonesa, la coreana, la vietnamita. Son ellos como que la madre de la acupuntura es en China. Esa es la madre de la acupuntura, de la medicina china. ya. Allá obviamente hay universidades, hospitales de acupuntura de medicina china. Allá se trabaja a otro nivel, hay un nivel de estudio súper importante. La gente de bebés te llevan al médico chino. Ya. Ahí lo complementan con el alopático, el tradicional, pero lo llevan de pequeño, se hacen técnicas mucho más invasivas con las que se hacen acá. O sea, por ejemplo, en técnicas de sangría, pucha, ya tú veis que piensa que la persona la están matando, pero es la técnica así. Y obviamente aquí no la podríais hacer porque No, imagino una persona diría, ay, ¿qué me estáis haciendo? Y te demandan, no sé, cualquier cosa. Entonces tú tenés que aquí hacerlo sí, con mucho cuidado porque nosotros como cultura no estamos acostumbrados mucho a eso. sí. En cambio, ellos no, pues le veía una guagua de 2 meses con agujas puestas. Pues. Y es para ellos súper normal. De hecho, el tamaño de la aguja, ya usan agujas hasta como de 30 centímetros, así de grande. Y aquí nosotros no, ¿estáis locos cómo usan agujas de esas? Allá, por eso te digo, son ellos, la gente está abierta y no les temen a las agujas, nada. En ese sentido son súper se entregan nomás, se entregan a su medicina. Sí, verdad. Maritza nos dice, sí, pues mi hijo llegaba muy cansado después de las sesiones que tenía por el tema facial. Yo creo que sí, porque es una Sí, liberación emocional. Es un estilo sí, de liberación emocional la acupuntura, así como lo es la danza, lo es ciertas otras terapias. Por ejemplo, mañana tenemos una con Ceci que también tiene una terapia reichiana, que también sí. es paciente tuyo. Aquí entre todos nos tratamos. Bueno, yo Y también sí, soy ella paciente, también, sí. la Ceci también yo soy paciente de ella. Sí, sí, No, así la que terapia de ella es muy corporal, es muy de liberación, así que igual es súper recomendable la terapia de la reikiana, la terapia reikiana que hace la Cecilia Leiva. Pero como te digo, últimamente estoy trabajando mucho con el tema de la terapia floral y complementándolo muy bien con la acupuntura. De hecho, me compré un libro para empezar a leerlo que trata, por ejemplo, imagínate que han escrito medicina china y flores de Bach.
Ah, genial. de Ya, Pablo Noriega, ya. para empezar a leerlo, porque en realidad quiero complementarlo bien. Pues, o sea, en realidad hay, por ejemplo, en el sistema de Australia, que es un sistema que compré hace poco, te ayuda mucho para ¿cómo se llama? Para trabajar mucho los órganos. Por ejemplo, Doc Rose trabaja a nivel como órgano a los riñones, como temas físicos. Entonces, en realidad la uso mucho, por ejemplo, si veo que hay una deficiencia de riñón, una deficiencia de vaso, un tema de estómago, voy usando también terapia australiana para equilibrar, aparte obviamente de la patología o la emoción que tenga que tratar con el paciente. Porque en realidad, como tú sabes, la esencia lo que hacen es corregir nuestro estado emocional y mental. Y la mayoría de la gente que tiene vienen, te das cuenta que muchas tienen temas emocionales, por eso también la psicología acá es bien importante. O sea, nosotros somos médicos chinos, acupunturistas, como más bien conocidos. De hecho, acá en Chile nos titulan como, nuestro título no es médico chino acá, por la ley, pero en realidad somos acupunturistas. Así nos conocen, como que casi ponemos aguja, pero en realidad somos mucho más que eso. Somos médicos chinos, estudiamos 4 años, tenemos casi 2 años de práctica y por lo tanto es bien amplia. No solamente es poner agujas, es mucho más allá. Sí, por lo que veo, sí, porque hiciste como una clase magistral de todos los elementos, cómo equilibrarlos. Bueno, los elementos también tienen que ver mucho con la astrología. De hecho, Sí, yo te he está dicho muy relacionado, también, sí. te he dicho, mira, bueno, con la Ceci nos hemos prestado para todas estas cosas que nos ha pasado, de que debemos la carta astral, que hay que potenciar, qué es lo que hay que estimular, porque quizás mucho fuego o tienes escasez de fuego y tú lo verificas con las preguntas que tú haces, con la lengua, y finalmente está todo complementado, todo se puede Sí, complementar como para poder avanzar. de hecho hay un diplomado que están el otro día ofreciendo que es de cosmología china. Cosmología, que es como relaciona un poco la astrología con el tema de porque también esto también el tema de la astrología o cosmología, como le llaman, es un tema también milenario. O sea, estamos hablando de ser antes de Cristo que practicaban en sí la astrología, obviamente con sus técnicas de ese tiempo, ¿no? Como las técnicas obviamente que uno aprende a ponerle otro nombre, otras nomenclaturas, porque aquí obviamente uno tiende a cambiar los nombres de las cosas. Sí. Pero en realidad viene de muchos años de antigüedad, o sea, milenario, así como te digo, pues también te dije, te nombré la Ayurveda, que la Ayurveda es una medicina hindú, y la medicina hindú también viene de mucho, milenario de mucho antes, y obviamente también se rige por 5 elementos, pero ahí cambia uno en particular, pero en sí es la misma metodología, o sea, en realidad por eso te digo que el factor es tan importante, el complemento entre la medicina china y dentro de ella la fitoterapia, las plantas, lo mismo la terapia floral, son plantas, son flores, cada una con su vibración específica que trabaja la emoción específica dependiendo de la característica de cada flor. Lo mismo cada planta obviamente tiene sus propiedades, como te decía, la medicina china, los 5 elementos que se rigen obviamente por los sabores, por ejemplo, amargo, dulce, agrio, picante. Por eso, ¿por qué crees que tu abuelita también te decía, oh, mi hijita está enfermita del pulmón para que bote la tos? Coma cebolla, coma cebolla. ¿Por qué? Para la cebolla es picante. Y la cebolla está en el elemento metal tristeza, ahí está el sabor. Por eso todo lo picante viene a tonificar tu pulmón. Ya. Y cada sabor, por eso al final, de repente el color del alimento, de repente un vaso, consuma harta cremita de zapallo. ¿Por qué color es zapallo? Amarilla, naranja amarilla. El comer porotos negros, ¿qué te vendría a tonificar? El riñón. Ya. Bueno, Obviamente también todo tiene que ser... hay niños, de hecho, que dicen, oye, mi hijo está como ahora que quiere comer cosas picantes o cosas saladas o cosas dulces, y ahí va, por ahí va también. Sí. O Esto es de el repente uno aprendizaje. misma, sí, o Sí, uno misma de repente, por ejemplo, yo soy re mala para la sal. No, no soy, nunca he sido buena para la sal, pero de repente mi cuerpo me pide sal. Pues. De repente digo, uy, me está pidiendo porque debo tenerlo como muy bajo, muy deficiente. O de repente, bueno, el dulce siempre me lo pide.
Sí. pero igual, pero lo tiendo a controlar. Casi todas las mujeres nos piden el dulce, una cuestión impresionante porque somos muchos que las mujeres por sí nuestra patología, encima como somos tan yin y regidas por la sangre, la parte nutritiva es como somos mucho de la rumia mental constante, pues, a nivel ya de repente ansiosa, y es también por nuestra forma, nuestro organismo que siempre nos pide. Por eso la idea que todo en exceso es malo. Todo tiene que estar obviamente en equilibrio. Obviamente deficiencia también es malo, entonces la idea es armonizar el sistema, obviamente lograr un equilibrio. Y eso es lo que todos buscamos, ya tanto a nivel emocional, a nivel obviamente físico, es buscar el equilibrio. Y eso es lo que uno ayuda, obviamente, a la medicina china, pero por eso te digo, más allá de hacer la terapia, la persona igual tiene que ponerse las pilas y obviamente hacer cambios en ella también, tanto a nivel mental, de alimentación y obviamente complementarse también Ya, con la terapia. ya, perfecto. Sí. Bueno, Sun aquí nos dice, qué clase más magistral, Paula, gracias por acercarnos a conocer esta medicina y poner tanta conciencia. Ah, ya, qué bueno Sí, que le haya gustado. sí. Así que muchas gracias por esto. Está, bueno, tu primera vez dando algo en vivo, algo en vivo, Sí. así que, ¿viste? Pasó todo bien. Así que muchas gracias también por aceptar la invitación, que no fue forzada, fue bien amena. Sí. Así que muchas gracias, Paula. Yo voy a terminar de grabar. Bueno, yo me despido, muchas gracias. Tú te despides, termino de grabar y nos quedamos un ratito ahí internamente. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Me caí yo o fue Paula? Justo cuando se estaba despidiendo, ¿o no? ¿O me caí yo? No sé si soy yo o no. Ah, fue ella. Chao. Bueno, justito. Se cayó. Ya la vamos a dejar así. Bueno, esperemos que voy a poner en pausa por si acaso. Ah, ya, ok. Ya llegó Paula, así que se puede despedir ahora. Ya, bueno, le agradezco a todos por haber escuchado mi presentación, espero que les haya gustado. Es mi primera vez debutando aquí en las redes sociales, después de tanto tiempo de no poder, bueno, en realidad no me atrevía, pero bueno, lo bueno es que fui yo bien. Espero que haya sido una charla lo más explicativa posible, entendible para la gente. Bueno, yo atiendo en Concon, hago mi terapia, tengo mi Instagram, que después lo pueden ver obviamente en las mismas redes sociales de Alejandra, Empodérate Mujer, es Paula Medicina China Concon. Ahí me pueden seguir y después contactarme en caso de cualquier cosa que alguien necesite mi terapia o bueno, y después tendremos más presentaciones, lo más probable, con Alejandra, así que eso principalmente. Muchas gracias a todos y que tengan bonita tarde-noche. Cuídense, un besito grande y gracias por todo, en realidad. Ya. Chao, Gracias chao. Alejandra, a ti también. Gracias, Chao. manita. Chao, chao.